Antes que nada, tengo que advertirte que esta va a ser una explicación distinta. Nunca he visto que alguien explique qué es la velocidad de obturación de esta manera. Esto es 100% creación mía. Te voy a pedir que vos tengas paciencia, que confíes en mí. Yo te voy a ir mostrando ejemplos, te voy a ir explicando la terminología y para el final del video te voy a explicar paso a paso cómo aplicar todo esto en tu cámara. Yo soy una persona sencilla, simple, no me gusta alardear de las cosas que tengo, pero para explicarte esto no me queda otra que usar mi propio auto deportivo. Te voy a mostrar unas imágenes con este auto rojo. Y vamos a imaginar que esto que está acá arriba son tus párpados. Los vamos a cerrar y al abrirlos vas a ver estas imágenes. Luego los cerramos de nuevo y al abrirlos acá estamos. Si yo te pidiera que hicieras un dibujo de lo que acabas de ver, así más o menos, dibujarías el monstruo naranja con el brazo extendido, el auto rojo y qué más o menos pasó en esta dirección. ¡Qué bonito dibujo! Ahora veamos qué hubiese pasado si dejabas los ojos abiertos durante más tiempo. Lo que hubieses visto es que después de que pasaba el auto rojo, pasaba un auto verde. Y si hubieses tenido que hacer un dibujo de eso, hubiese sido distinto. Tendríamos el mismo hombre naranja, el auto rojo, pero ahora incluiríamos el auto verde. Entonces podemos decir que la cantidad de tiempo que vos tenés tus ojos abiertos modifica la cantidad de cosas que ves y a su vez eso modifica el dibujo que vos haces. En este caso, si vos tenés los ojos abiertos durante poco tiempo, ves pasar solo un auto, y si los tenés abiertos durante más tiempo, ves pasar dos autos, lo cual genera dos dibujos diferentes, y eso mismo es la velocidad de obturación. Nada, nos vemos en el próximo video, que tengas un lindo día. Esto parece loco, pero en términos simples, eso es la velocidad de obturación. Es el tiempo que la cámara tiene sus párpados abiertos. Normalmente la cámara está dormida, está con los ojos cerrados, y nosotros cuando apretamos el disparador, la cámara abre sus ojos y hace un dibujo rápido de lo que está viendo. En serio, así es como funciona una cámara por dentro. Voy a utilizar esta cámara analógica para la explicación, pero quiero que tengas en cuenta que todas las cámaras funcionan igual, ya sea analógica, digital, grande, chicas, todas siguen el mismo principio. Si le quitamos el lente, vemos que adentro hay un espejo. Detrás de ese espejo hay una cortina negra, que eso es el obturador. Eso vendrían a ser los párpados de la cámara. Cuando nosotros apretamos el disparador, lo que hace la cámara es levantar esa cortina negra, es abrir los párpados y ahí empieza a ver todo lo que está pasando delante. Acá hemos abierto la parte de atrás de la cámara y no hay nada, pero es donde normalmente iría el sensor o la película, que es lo que registra, lo que graba todo lo que la cámara está viendo. Los objetos reciben luz y la reflejan en todas las direcciones. Los rayos de luz que entran en la cámara cuando la cámara tiene sus párpados abiertos, el obturador abierto, dejan una marca en la foto. Es como si esos rayos estuvieran dibujando la foto. De ahí viene el término fotografía. Foto significa luz y grafía significa dibujo o dibujar. Para hacer la explicación más clara vamos a reemplazar los rayos de luz con marcadores. Y atrás de la cámara, en vez de poner una película o el sensor, vamos a poner un pedacito de papel. Entonces, los rayos de luz, cuando entran en la cámara, dibujan o dejan una marca en ese papel. Como este papel es muy chico, lo vamos a agrandar y vamos a imaginar que este otro papel azul es el obturador de la cámara. Para representar los rayos de luz que cada objeto emite, voy a pegar estos marcadores, uno para el auto rojo, otro para el monstruo naranja. Ahora que tenemos todo listo, saquemos una foto del auto rojo. Presionamos el disparador, se abre el obturador, tenemos el monstruo naranja quieto y vemos pasar el auto rojo. Lo mismo que acabamos de hacer con el auto rojo es lo que pasa en este tipo de fotos. Son fotos donde el obturador ha estado abierto durante mucho tiempo y el objeto que estaba en movimiento ha dejado marcas en la foto. En nuestro ejemplo, a medida que el auto se va moviendo por el cuadro, va dejando una marca por donde va pasando. Súper interesante todo esto, pero vos estarás pensando, cuando yo saco una foto, esto no se ve así. Bien, lo que pasa normalmente cuando sacamos una foto es que el obturador se abre y se cierra súper rápido. Por eso es que escuchamos este sonido. Ese sonido es justamente eso, el obturador abriéndose y cerrándose.
Si el sonido es así, es porque el obturador tardó más tiempo en abrirse y cerrarse. Volviendo al ejemplo de nuestro auto rojo. Si en esa situación sacamos una foto rápida, lo que pasaría sería esto. El auto está tratando de dejar una marca en la foto, pero como el obturador está cerrado, esos rayos no están quedando registrados en la foto o en el papel. Cuando nosotros presionamos el disparador, el obturador se abre y se cierra tan rápido que luego, si vemos la foto, lo que tenemos ahora, en vez de tener una línea, es un punto. El auto pasó a la misma velocidad que la otra vez, lo único que cambió fue el tiempo que la cámara estaba despierta o que la cámara estaba dibujando. Si la velocidad del obturador es rápida, el tiempo que la cámara está despierta es poco, y eso genera fotos donde la acción queda congelada. El tiempo que la cámara está despierta se llama tiempo de exposición, porque es el tiempo que el sensor o la película están expuestos a la luz. Normalmente cuando el obturador está cerrado, el sensor está cubierto. Al abrirse, este queda expuesto a la luz. Son todas formas de decir más o menos lo mismo. La velocidad de obturación es lo mismo que el tiempo de exposición, que es lo mismo que el tiempo que la cámara está despierta. Si hasta acá vas entendiendo, te felicito porque no es un tema fácil de entender. También es un buen momento para que dejes un like si te va gustando lo que vas viendo, porque de aquí en adelante se va a empezar a complicar un poco más y necesito que estés totalmente concentrado. Hasta ahora siempre hemos tenido la cámara quieta y un objeto que se va moviendo a través del cuadro. Pero ¿qué pasa si invertimos los roles? Tenemos un objeto quieto y agarramos y movemos la cámara mientras estamos sacando una foto con una velocidad de obturación lenta. Lo que pasa ahora es que los objetos que están quietos salen como si estuviesen movidos. Esa es la razón por la cual a veces las fotos salen movidas, porque la velocidad de obturación en esa situación era demasiado lenta y cualquier mínimo movimiento de la cámara hace que la foto salga movida. Ahora compliquemos las cosas un poquitito más. ¿Qué pasa si tenemos un objeto que está en movimiento y aparte movemos la cámara en la misma dirección y a la misma velocidad que ese objeto? El resultado es que el fondo sale movido, pero como ese objeto estuvo siempre en el mismo lugar en relación a la cámara, es decir, estuvo dibujando siempre en el mismo lugar de la foto, el objeto sale quieto, sale como si estuviese congelado. Esta técnica se conoce como barrido. Hasta acá hemos entendido los efectos que tiene la velocidad de obturación en una foto. Pero hay una cosita más que hay que tener en cuenta. Cuando el obturador está abierto y los rayos de luz están dejando una marca en la foto, el sensor o el papel están absorbiendo y acumulando esa luz o esa tinta en el caso del papel. En una foto rápida es poca la luz o la tinta que entra, pero mientras más tiempo dejemos el obturador abierto, más luz vamos a acumular. Si dejamos el obturador abierto durante mucho tiempo, lo que pasa es que todo se llena de tinta, o en el caso de una cámara, todo se llena de luz. Si la cámara está abierta durante mucho tiempo y absorbe más luz de la que necesita, la foto se ve demasiado clara y eso se llama sobreexposición. Por el contrario, si la foto es demasiado rápida y no le damos el tiempo suficiente a la cámara de absorber luz, la foto termina viéndose oscura. Esto se llama subexposición. Ahora bien, si para sacar una foto con una exposición correcta, es decir, ni demasiado clara ni demasiado oscura, necesito un tiempo correcto, entonces, ¿cómo hago para modificar ese tiempo sin que la foto me salga demasiado oscura o demasiado clara? Para hacer eso, lo que hacemos es utilizar algunos de los otros dos elementos que podemos controlar en nuestra cámara, que son la apertura de diafragma y el ISO. Si yo quiero sacar una foto con una velocidad de exposición lenta, puedo compensar la luz que está entrando a la cámara con la apertura de diafragma. De esta manera consigo una foto más lenta, pero que tiene una exposición correcta. Como en este video me estoy enfocando exclusivamente en la velocidad de obturación, no voy a entrar en demasiados detalles y voy a dejar que la cámara controle por mí de forma automática la apertura y el ISO. Si te gustaría saber más de estos temas, después voy a hacer un video y voy a dejar un link acá arriba o en la descripción. Por el momento te puedes suscribir y activar la campanita y de esa manera te va a llegar una notificación cuando suba los videos. Ok, ahora llevemos todo esto que vimos a la práctica. Vamos a sacar 3 fotos de esta situación. Si vos reconoces este juguete es porque sos de mis tiempos, sos de mi época, que fue la mejor época de dibujos animados. Perdón para todos los demás, pero es así. Vos podés ocupar cualquier otra cosa si no sos de esa época. Lo importante es que sea algo que tenga movimiento para poder ver los efectos de la velocidad de obturación.
Lo que queremos lograr con estas fotos es que el esqueleto quede quieto y lo único que esté en movimiento sea el agua. Para eso lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la cámara está también quieta. La vamos a colocar en un trípode para que los rayos de luz del esqueleto siempre caigan en el mismo lugar, que era lo mismo que pasaba con el ejemplo del monstruo naranja, que también era otra referencia a los años 90. Una vez que tenemos la cámara en el trípode, la prendemos y la colocamos en modo S. Dependiendo de la cámara, este puede figurar como modo TV. S significa Shutter Speed, que es velocidad de obturación, y TV significa Time Value, que es valor de tiempo. Son lo mismo. En este modo nosotros controlamos la velocidad de obturación y la cámara ajusta la apertura de diafragma. Lo que nos falta todavía es decirle a la cámara que queremos que también controle el ISO de forma automática. Cada cámara es diferente, pero busquen un botón o un lugar en el menú donde diga ISO y de ahí van a poder setearlo en modo automático. Por último vamos a poner un timer porque cuando uno aprieta el disparador, por lo general la cámara se mueve un poquito. Al poner el timer evitamos que ese movimiento se refleje en la foto. Ahora que tenemos todo listo, tenemos que decirle a la cámara durante cuánto tiempo queremos que tenga el obturador abierto. Para hacer esto vamos a girar alguno de los diales hasta que veamos que estos números cambian. ¿Qué son estos números? Son segundos. Si configuramos la cámara en 1 segundo, el obturador va a estar abierto durante 1 segundo. Si elegimos 5 segundos, va a estar abierto durante 5 segundos, que es una velocidad más lenta. Si giramos el dial para un lado, hacemos que la velocidad sea más lenta, y si lo giramos para el otro, hacemos que la velocidad sea más rápida. ¿Qué pasa si queremos sacar una foto que sea más rápida que un segundo? ¿Qué sería algo más rápido que un segundo? O sea, ¿qué sería algo más chiquito que un segundo? Medio segundo. O un cuarto de segundo. Cuando nosotros giramos el dial para el lado más rápido, lo que estamos haciendo es tomar un segundo y dividirlo en partes cada vez más pequeñas, velocidades cada vez más rápidas. Por eso es que se expresa como un segundo dividido 50, por ejemplo. La primera foto la sacamos con una velocidad lenta y como resultado el agua se ve movida. Las gotas se dejan de ver como gotas y se empiezan a ver como líneas. La segunda foto la tomamos con una velocidad intermedia. Y si nos acercamos, vemos que ahora podemos identificar algunas gotas, pero todavía se ve un poco movida. La última foto la sacamos a la velocidad más rápida que nos deja la cámara. Y si nos acercamos, ahora podemos ver que en algunas partes el agua está como si estuviese congelada en el tiempo. De esta manera sacamos 3 fotos con velocidades distintas y conseguimos 3 efectos completamente distintos. No es que una foto esté bien u otra está mal, sino que son distintos efectos que podemos conseguir con la velocidad de obturación y ahora depende de nosotros cómo ocuparlos de formas creativas. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor qué es la velocidad de obturación. Yo sé que es un tema técnico que puede resultar un poco complicado, por eso he querido hacer esta explicación de una forma distinta, más visual, más didáctica, más práctica. Si te quedó alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios y nos veremos en la próxima.